Hola amigos, estas han sido semanas bastante emocionantes en las que hemos aprendido bastante de Mecánica 2 con el maestro Vinicio. Pero hoy este equipo venimos a hablarle sobre el principio de Hamilton. ¿Sabías que las ecuaciones de Lagrange pueden deducirse a partir de considerar el estado instantáneo del sistema y pequeños desplazamientos virtuales respecto al estado instantáneo? Es decir, a partir de un principio diferencial como el principio de D'Alembert, también pueden obtenerse las ecuaciones de Lagrange. A partir de un principio que considere el movimiento entero del sistema entre los tiempos 1 y tiempo 2 y pequeñas variaciones virtuales del movimiento entero respecto al movimiento real. A un principio de esta naturaleza le llamamos principio integral. Antes de presentar el principio integral, debemos enunciar con un lenguaje más preciso qué queremos significar con la frase movimiento del sistema entre los tiempos 1 y el tiempo T2. La configuración instantánea del sistema viene descrita por los valores de n coordenadas generalizadas, como son desde Q1 hasta las Qn coordenadas y corresponde a un punto particular en un hiperespacio cartesiano en la cual las Q forman los n ejes de coordenada. Este principio de n dimensiones se conoce pues por el nombre de espacio de las configuraciones. Al ir transcurriendo el tiempo, cambia el estado del sistema y el punto representativo del sistema se mueve en el espacio de configuraciones describiendo una curva llamada camino del movimiento del sistema. El movimiento del sistema se refiere pues al movimiento del punto representativo del sistema a lo largo de su camino en el espacio de las configuraciones. El tiempo se puede considerar formalmente como parámetro de la curva. A cada punto del camino se asocia uno o más valores del tiempo. Debe hacerse resaltar que el espacio de las configuraciones no tiene necesariamente ninguna relación con el espacio físico tridimensional. Esto es algo que debemos tener bien en cuenta, al igual que las coordenadas generalizadas no son necesariamente coordenadas de posición. El camino del movimiento en el espacio de las configuraciones no tendrá necesariamente ninguna semejanza con el camino que sigue una partícula real cualquiera en el espacio. Cada punto del camino del movimiento representa la configuración entera del sistema en un cierto instante. Estos son factores que debemos tener en cuenta antes de entrar a la definición del principio de Hamilton. Así que ahora sí iniciamos formalmente esta presentación y estén muy atentos. Hola amigos, ¿qué tal? Espero y se encuentren súper bien. Somos una representación de maestrantes de la maestría en Física Pura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Actualmente estamos cursando la asignatura Mecánica Clásica 2, de la mano del maestro Vinicio Tavares Martínez. Así que aprovechamos esta ocasión para poner en práctica los conocimientos adquiridos en esta asignatura para hablarles de un importante tema en esta área como lo es el principio de Hamilton. Pero ¿quiénes me estarán acompañando en esta presentación? Pues obviamente estaré yo, Manuela Iliana Suero, acompañada de mi compañera Rodolfa Frías Brito y Jean Duterville. Los temas que estaremos presentando son los siguientes: introducción, generalidades, deducción de la ecuación de Lagrange a partir del principio de Hamilton, cálculo variacional con frontera fija, interpretación física de la variación, variación de una funcional de n variables dependiente y una variable independiente, ejercicios resueltos, importancia del principio de Hamilton, conclusiones, ejercicios propuestos para que puedan practicar en casa y bibliografía.
Pero antes de continuar, sería bueno saber cuáles son los objetivos de esta presentación. Y como nuestro objetivo principal tenemos explicar el principio de Hamilton, haciendo énfasis en lo que son las ligaduras holónomas. Deducción de la ecuación de Lagrange a partir del principio de Hamilton. Y algo muy importante es que vamos a estar resolviendo ejercicios empleando el principio de Hamilton. Y ojo, no es nuestro objetivo demostrar ni abordar las ecuaciones de Hamilton. Bien, muchachos, antes de empezar en lleno, sería bueno iniciar con la mención de tres grandes personajes, los cuales se consideran que revolucionaron lo que es la mecánica de partículas, puesto que a partir de ellos nace un nuevo concepto que es llamado espacio de configuraciones. Estos tres personajes son nada más y nada menos que Euler, Lagrange y D'Alembert. Lo que pensaron estos tres personajes, dicho de manera llana, es que si tenemos un sistema de n partículas en el espacio de configuraciones, pues va a haber n vectores de posición R1, R2 y así sucesivamente, como pueden apreciar en esta imagen. Entonces, estos n vectores de posición nos van a ir señalando dónde están estas partículas y cómo se van moviendo en el tiempo. Aquí podemos observar que se trata de 3n variables, porque como podemos apreciar estamos en un espacio de 3 dimensiones y para cada vector de posición se van a requerir 3 coordenadas, X, Y y Z. Y por lo tanto, eso significa que tendremos lo que son 3n variables. Pero, ¿qué pasaría que si ahora, en lugar de hablar de 3 dimensiones, hablamos de lo que son 3n dimensiones? Ahora, en vez de hablar de un espacio de 3 dimensiones y n partículas en ese espacio de 3 dimensiones que están dibujando n trayectorias, hablemos de un espacio de 3n dimensiones. Esto es difícil de imaginar, pero matemáticamente esto es posible. Imaginemos ahora que en ese espacio de 3n dimensiones, todas las partículas que existen aquí podamos representarlas por un punto en el espacio. Pero ese punto sí tiene 3n coordenadas. Entonces, ahora, como teníamos antes en el espacio anterior, en donde teníamos varias partículas dibujando muchas trayectorias, ahora todas esas trayectorias las podemos dibujar como una sola en este espacio de 3n dimensiones. Y este espacio del cual les estoy hablando es el espacio al cual se le denomina espacio de configuración. Un punto en ese espacio que representa a todo el sistema de n partículas es una configuración del sistema. Entonces, ese espacio que va dibujando a lo largo de toda esta trayectoria sería la evolución de todo el sistema de n partículas a lo largo del tiempo. Entonces, ¿para qué nos sirve esta idea? Vamos a imaginar que tenemos un conjunto de ligaduras, que también podemos llamarle constricciones. Vamos a imaginar que estas ligaduras a las cuales están sometidas las partículas la podemos representar por ecuaciones. Entonces, estos serían a lo que podemos llamar ecuaciones de constricción o ecuaciones de ligadura. Imaginemos entonces que sobre este sistema de n partículas están actuando L ligaduras. Entonces podemos decir que este sistema está constreñido, o sea, tiene ligaduras, aquellas fuerzas de ligadura a las cuales D'Alembert llamó fuerzas muertas. Estas fuerzas impiden que el sistema sea completamente libre. Entonces, esto quiere decir que el sistema tiene lo que se llama 3n menos L grados de libertad. O sea que las coordenadas, o podemos llamarle coordenadas generalizadas del espacio de configuración, son iguales al número de grados de libertad del sistema. Y estas serían las coordenadas que se requieren para describir este sistema. Ahora bien,
estando en ese espacio de configuración que tiene 3n menos L dimensiones. En este espacio de configuración, todo este sistema de n partículas sometidas a L constricciones se dibuja como un punto y ese punto va recorriendo el espacio de configuraciones y va trazando una trayectoria, así como podemos ver en esta imagen. Pero aquí lo importante es saber cuál sería la ecuación de la trayectoria. Si yo puedo describir la trayectoria en ese espacio de configuración, si podemos saber qué función del tiempo son cada una de las coordenadas generalizadas Q1, Q2, Q3 hasta Q3n-L, si puedo saber qué funciones del tiempo son, entonces ahora yo puedo saber qué trayectoria va a describir este sistema en este espacio de configuraciones. Si ya conozco esa trayectoria, lo importante ahora va a ser traducir esta trayectoria a las coordenadas originales X, Y, Z de las partículas para poder saber cuál es la trayectoria que cada una de ellas va a seguir en el espacio físico de 3 dimensiones. Esta sería más o menos la idea. Bueno, Hamilton ya se había planteado lo que estuvimos dialogando en los slides pasados. Pero, ¿qué se planteó exactamente? Escuchen lo siguiente. Para conocer la trayectoria del espacio, voy a tener o tendremos que integrar un sistema de ecuaciones diferenciales. Este sistema de ecuaciones diferenciales va a ser siempre un sistema de ecuaciones diferenciales de segundo orden. Por lo tanto, para integrar ese sistema de ecuaciones diferenciales en este espacio, se tendrá que dar dos condiciones de integración, dos condiciones iniciales. Entonces, esto significa que son parejas de condiciones de integración. Por ejemplo, se puede exigir que en el espacio de configuración el sistema de n partículas pase por dos puntos P y Q. A este podríamos llamarle P y Q, que será en instante T1 y T2 en espacios previamente seleccionados. Estas serían las condiciones de integración. La trayectoria que realmente va a seguir este sistema de n partículas va a ser una línea en el espacio de configuración que va a pasar por el punto P en el instante T1 y por el punto Q en el instante T2. Pero, ¿cuál será la trayectoria que verdaderamente va a seguir este sistema? Pues podemos pensar en lo siguiente. Si trazamos una curva que pase por P en T1 y que pase por Q en T2, se puede decir que esa sería la trayectoria que realmente va a seguir el sistema. Esto no sería probable, verdaderamente en la realidad eso sería improbable atinarle a la trayectoria que realmente va a seguir el sistema, pero eso sería como imaginando. Si trazamos esta trayectoria, y esta trayectoria entonces se supone que es posible que sea la trayectoria que realmente va a seguir el sistema en su evolución. Se puede etiquetar esta trayectoria por un conjunto de parámetros, o sea, tengo que saber que esa curva está parametrizada por un cierto conjunto de parámetros. Entonces, para explicar mejor esto, vamos a imaginar que estamos en un sistema en donde estas curvas las puedo parametrizar. Podría llamarle la curva 1, curva 2, curva 3, etc. Imaginemos que en el espacio de 3L menos n dimensiones podemos parametrizar las curvas. Vamos a necesitar un conjunto de parámetros beta 1, beta 2, beta 3 hasta beta n. Podemos suponer que podemos parametrizar estas curvas
por n parámetros beta. Cada una de estas betas tiene un valor de un número real. Es un número real, así que entonces estas curvas en el espacio de configuración se pueden parametrizar y se están parametrizando ahora mismo por n parámetros reales, según el ejemplo que le di anteriormente. Y esto es lo que distingue a cada una de estas curvas. Imaginemos ahora entonces que dibujamos una curva en el espacio de configuración que pasa por P en el instante T1 y por Q en el instante T2. Esta curva está parametrizada por n parámetros. Esta es la curva beta 1, beta 2 hasta beta n, donde cada una de estas betas tiene un valor determinado. Esta sería la trayectoria. Entonces, esta curva lo más probable es que no corresponda realmente a una trayectoria real. Pero entonces podríamos hablar de otra curva o verificar otra curva, así que podemos dibujar ahora otra curva que pase por el mismo punto P en el instante T1 y por el mismo punto Q en el instante T2. Otra curva sería. Entonces, esto podemos verlo aquí en la imagen para tener una idea de lo que le estoy hablando. Entonces, esta otra curva tiene otro conjunto de parámetros. Otro conjunto de parámetros beta 1, beta 2 hasta beta n. Podemos también imaginar que si dibujamos o hacemos un número infinito o no numerables de curvas con la condición de que pasen por el punto P en el instante T1 y por el punto Q en el instante T2, alguna de ellas va a ser la curva que de veras va a seguir el sistema. En su evolución, alguna de ellas debe ser. En este momento fue en donde Hamilton se preguntó cuál de todas estas curvas con estas condiciones va a corresponder a la curva que realmente va a seguir el sistema. Él creó ahí una idea que nos ayuda bastante a resolver este sistema. Sabiendo Hamilton que la naturaleza siempre sigue ciertos criterios generales, entonces él en su gran sabiduría supuso que para cada curva que se trazara en el espacio y que suponiendo a priori que es una posibilidad, se le va a hacer corresponder una acción. Entonces, ¿qué sería eso de la acción? Eso es lo que le voy a presentar más adelante. Pensando que cada curva en el espacio que se trace, en el espacio de configuración, corresponde a un valor de la acción. Así que si estamos trazando un número infinito y no numerable de curvas, que todas ellas pasan por P en el instante T1 y por Q en el instante T2, todas ellas van a tener un valor para la acción. Y lo que dijo Hamilton es que de todas esas curvas que pueda trazar, la que realmente va a corresponder a una curva física que se da es aquella que corresponde a un valor extremal de la acción. O sea, que de todos los valores de la acción asociado a este conjunto de curvas, la mayor acción de todas o la acción más pequeña de todas va a corresponder a una curva real, a una trayectoria real. El principio de Hamilton es un principio integral que describe el movimiento de los sistemas mecánicos para los cuales todas las fuerzas, salvo las de ligadura, pueden derivar un potencial escalar generado que puede ser función de las coordenadas, velocidades y del tiempo. Siguiendo la terminología de Lanczos, a dichos sistemas le llamamos monógenos. Cuando el potencial es función explícita de las coordenadas de posición solamente, el sistema monógeno será también conservativo.
Para los sistemas monógenos, el principio de Hamilton se enuncia diciendo que el movimiento del sistema entre el tiempo t1 y t2 es tal que la integral curvilínea se da por esta ecuación que estamos presentando aquí, en donde L es igual a la energía cinética menos la energía potencial. Tiene un valor estacionario para cada camino del movimiento correcto, es decir, de entre todos los caminos posibles por los cuales el punto representativo del sistema podría ir de su posición en el intervalo t1 hasta el intervalo en el instante t2, recorrerá en la realidad el camino para el cual el valor de la integral que se aprecia aquí sea estacionario. Pero, ¿qué significa el valor estacionario? Entonces, debemos saber que por el valor estacionario de una integral curvilínea, queremos significar que a lo largo del camino dado, la integral tiene el mismo valor salvo infinitésimo de segundo orden. Que a lo largo de todos los caminos vecinos, es decir, los que difieren de él en el desplazamiento infinitesimal, así como podemos apreciar en esta figura, la posición de valor estacionario de una integral curvilínea correspondiente, pues en teoría de funciones ordinarias, a la anulación de la derivada. Algo muy importante es que a esta ecuación también se le denomina la acción, así como ya lo expresamos anteriormente. Podemos resumir el principio de Hamilton diciendo que el movimiento es tal que la variación de la integral curvilínea de I para el tiempo 1 y el tiempo 2 fijos es nula, así como se aprecia en esta ecuación. Algo bien importante es que cuando el sistema de ligaduras sea holónomo, pues el principio de Hamilton, que posee la ecuación que vemos aquí al principio, la que les he mostrado, pues este principio de Hamilton será condición necesaria y suficiente para la ecuación de Lagrange. Por lo tanto, puede demostrarse que el principio de Hamilton se deduce directamente de las ecuaciones de Lagrange. Entonces, miren, vamos a hacer algo. En vez de esto, vamos a demostrar el recíproco. O sea, que las ecuaciones de Lagrange se deducen del principio de Hamilton. Que eso en breve lo va a hacer mi compañera Rodolfa y lo va a explicar de una manera muy detallada y verán que lo podrán entender a la perfección. Entonces, miren, vamos a consideremos que este teorema es el más importante. Entonces, que el principio de Hamilton sea condición necesaria y suficiente para deducir las ecuaciones del movimiento nos permite construir la mecánica de sistemas monógenos tomando como base este hermoso principio, el principio de Hamilton. Entonces, en lugar de tomar lo que son las ecuaciones de Newton del movimiento. Esta formulación presenta ventajas, como por ejemplo la integral de la acción es evidentemente invariante al sistemas de coordenadas generalizadas utilizadas para expresar las ecuaciones de Lagrange. Las ecuaciones del movimiento deben tener siempre la forma de Lagrange, independientemente de cómo transformen las coordenadas generalizadas. Pero más importante aún, la formulación en función de un principio variacional es el camino a seguir cuando intentamos describir el sistema, aparentemente no mecánicos, con las formas matemáticas de la mecánica clásica, como sucede en las teorías de campo. Pues no me extiendo más, esto ha sido todo por el momento. Más adelante les explicaré un ejercicio sobre algo que les va a explicar mi compañero Jim. Pero sobre esto que yo expliqué, mi compañera Rodolfa estará presentando lo que es la deducción de las ecuaciones de Lagrange y vamos a ver cómo pueden deducirse estos. En esta ocasión nosotros vamos a hablar del principio, la deducción de las ecuaciones de Lagrange a partir del principio de Hamilton. Entonces, en esta vamos a partir de la función lagrangiana del sistema. Partimos de la función lagrangiana del sistema
y esta es la función lagrangiana del sistema. Luego vamos a tener lo que es la acción. La acción es igual, se va a representar por la letra S y eso va a ser igual a la integral desde un tiempo t1 a t2. ¿De quién? De la lagrangiana de la función de la lagrangiana del sistema. Entonces, aquí tenemos un parámetro alfa que lo vamos a utilizar en lo que son las coordenadas y las velocidades generalizadas. Veremos cómo lo vamos a utilizar. Dice, aplicando la variación de la acción del sistema, tenemos aquí, ¿qué cosa tenemos? Que la variación de la acción va a ser igual a la integral. La variación de la acción va a ser igual a la variación de la integral desde el tiempo t1 a t2, pero ¿de quién? De la función lagrangiana por el diferencial del tiempo. Ahora bien, ¿qué nosotros vamos a hacer? Vamos a derivar esta expresión, la función lagrangiana, por ese diferencial del tiempo. Pero antes, no sin antes mencionar el parámetro que ya hubiésemos dicho, decir que alfa va desde 1 hasta n. Luego de esto, entonces, utilizando mediante el uso de la regla de la cadena, nosotros vamos a derivar esta función que tenemos acá. Entonces, al derivar, esa sería nuestra ecuación número 1, y al derivar esa ecuación número 1, nosotros vamos a tener que eso va a ser igual, la variación de la acción va a ser igual a la integral desde t1 a t2, pero ¿de quién? De la sumatoria de la parcial de la lagrangiana con respecto a la coordenada generalizada por la variación de la coordenada generalizada, más la parcial de la lagrangiana con respecto a la velocidad generalizada por la variación de esa velocidad generalizada. ¿Pero por quién? Por un diferencial de t. Esa es mi ecuación número 2 y la conseguí aplicando la regla de la cadena. Luego, esta amiguita que tenemos aquí, nosotros vamos a reescribirla de una manera diferente. ¿Qué vamos a hacer? Pasaremos nosotros a lo que es la próxima ecuación. Al escribir esa ecuación, nosotros vamos a ver cómo podemos reescribirla. Y lo haremos de la siguiente manera. Fíjense, tomamos esta expresión y decimos que esta expresión que está aquí es igual, o sea, la variación de la velocidad generalizada va a ser igual a la variación de ¿quién? De el diferencial de la coordenada generalizada con respecto al tiempo. Pero podemos todavía seguir reescribiendo esa parte y lo haremos de la manera siguiente. Podemos decir que esta expresión, la variación de la velocidad generalizada va a ser igual a ¿quién? Al diferencial con respecto al tiempo de ¿quién? De la variación de la coordenada generalizada. Y esta va a ser mi ecuación número 3, esta expresión que tengo aquí. Ahora bien, luego de tener la expresión número 3, vamos a sustituir esta ecuación 3 en la ecuación número 2 de la siguiente manera. Sustituyo ecuación 3 en 2 y entonces me queda expresada esta señora que está aquí. Me queda entonces, al sustituir esa ecuación 3 en la ecuación 2, me queda esta señora que tenemos aquí. Por lo tanto, nosotros podemos hacer, ya yo tengo la integral de una suma. Puedo separar esa suma de la manera siguiente. La separo de esta manera, voy a tener la variación de la acción es igual a la suma de estas dos integrales. Por lo tanto, aquí me queda en esta expresión, vamos a nombrar esta ecuación y vamos a decir que esta ecuación es la ecuación número 4, pero además, luego que tengamos nuestra ecuación número 4, vamos a trabajar esta que es la integral. Se realiza mediante una integral por parte. Vamos a ver cómo nosotros podemos resolver esa integral por parte. Aquí tenemos nuestra integral por parte donde decimos que ¿quién es U? U va a ser igual a esta señora que está aquí, a la parcial de L con respecto a la velocidad generalizada. Y de U va a ser igual a la derivada temporal de ¿quién? De esta de U. Entonces, a esta expresión que está aquí completa, entonces sería de U. Pero ¿quién es de B y quién es
de v, ¿y quién es v? Bueno, entonces v de v va a ser igual a la derivada temporal de quién, de la variación de la acción, de la variación de la coordenada generalizada, y u entonces va a ser igual, v va a ser igual a quién, a la integral de esta señora que está aquí. Y eso me queda, que eso va a ser igual a la variación de quién, de la coordenada generalizada. Entonces voy a sustituir esta señora que tengo acá en la ecuación número 4, y sustituyendo eso me queda de la siguiente manera. Míralo aquí. La variación de la acción va a ser igual a esta expresión. Entonces acá aplico límite a esa expresión. Al aplicar los límites, ya esta es mi ecuación número 5, aplicar límite en la ecuación 5, voy a tener que esta expresión, aplicando límite, esto me va a dar que esto es igual a 0. Por lo tanto, al ser esta expresión igual a 0, yo voy a tener, me va a quedar estas dos señoras, y esta va a ser mi ecuación número 6, ya de una manera un poco más resumida. Ahora, ¿qué nosotros vamos a hacer con la ecuación número 6? Vamos a factorizar esta expresión. Al factorizarla me queda expresada de la siguiente manera. Aquí mi ecuación 6 ya está factorizada. Fíjense aquí, al factorizarla me queda esta expresión, y entonces yo voy ahora a igualar mediante el teorema que dice que si yo tengo a por b que es igual a 0, o es a igual a 0 o b igual a 0. Entonces, en ese sentido, yo voy a utilizar ese teorema y voy a decir que aquí, que la variación de la acción va a ser igual, voy a igualar la variación de la acción a 0, a igual a 0 aquí. Entonces, al igualar a 0, me queda esta expresión lo igual a 0, igual a 0, y me queda esta de adentro, que es la que me interesa, donde realmente yo quiero llegar. Por lo tanto, aquí tengo que la parcial de la lagrangiana con respecto a la velocidad generalizada va a ser igual, menos la derivada temporal de la parcial de la lagrangiana con respecto a la velocidad generalizada. Esa expresión va a ser igual a 0. Si multiplico por menos 1, pues la pongo un poquito más elegante. Pero esta es la ecuación que andábamos buscando. Esta es la ecuación de Euler-Lagrange. Y ahí entonces queda demostrado, multiplicado por menos 1 aquí, decimos que podemos tener esta expresión. Y esta expresión es la ecuación de Euler-Lagrange. La ecuación de Euler-Lagrange. Entonces ahora lo que vamos a proceder es a aplicar estas ecuaciones a dos problemas, a varios problemas. Veamos a continuación cómo lo haremos. Esta es la ecuación de Lagrange. Hola, mi nombre es Jim José Dutelville. Ya mis compañeras han hablado sobre el principio de Hamilton, algunas generalidades, también la deducción de las ecuaciones de Lagrange a partir del principio de Hamilton. Ahora vamos a hablar sobre cálculo variacional con frontera fija, y para ello empezamos a definir lo que es una funcional. Una funcional no es más que una función que toma funciones como su argumento. Es decir, que tiene como dominio un conjunto de funciones. Y se denota de la siguiente manera. J es igual a y sub i de x, y prima sub i de x con igual desde 1 hasta n, donde n es el número total de funciones y el número total de sus derivadas. Y sub i de x son las variables dependientes. X es la variable independiente. El punto y coma separa la variable independiente de las variables dependientes. Si n es igual a 1, entonces nuestra funcional será igual a y sub 1 de x, y prima sub 1 de x y x. De igual modo, si n vale 2, entonces nuestra funcional será igual
a y sub 2 de x, y prima sub 2 de x y x sucesivamente. Funcionales integrales. Las funcionales integrales se denotan de la siguiente manera. J es igual a la integración de x sub 1 hasta x sub 2 de la funcional dada por el diferencial de x con y igual a 1, 2, 3 hasta n, donde x es la variable independiente, y sub i de x la variable dependiente, x1 y x sub 2 son las cantidades fijas. A modo de ejemplo, para ilustrar un poco sobre lo que es la funcional, si n es el conjunto de todas las funciones continuas y y de x es la función definida en el intervalo de 0 a pi y la funcional j igual a la integral de 0 a pi de la función por el diferencial de x. Si tomamos, por ejemplo, que la función sea igual a x, sustituyendo esta función y de x igual a x en la funcional, entonces tendremos que la funcional será igual a la integral de 0 a pi de x por el diferencial de x. Y esto integrando ya de la forma normal de integración que habíamos aprendido en cálculo, entonces la primitiva de x elevado a la n por el diferencial de x es igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más la constante de integración. Aplicando esta regla, entonces tenemos que nuestra funcional será igual a x cuadrado sobre 2 desde 0 a pi. Aplicando la propiedad de integración, entonces tenemos que nuestra funcional será igual a pi a la 2 sobre 2 menos 0. Y por último tenemos que la funcional será igual a 1/2 pi cuadrado. Variación de una función. La variación de una función se denota de la siguiente manera. La variación de y de x, es decir, la variacional que se denota con la letra delta minúscula, que es igual a y barra de x menos y de x, donde y de x es el camino real y y barra de x es el camino variado y el operador que se denota con la letra delta, es decir, la variacional de x, que es el operador. Acá tenemos lo que es una representación gráfica de lo que es el camino real y el camino variado de una función. Acá tenemos la funcional, que es la gráfica que está representada de forma continua en ese intervalo, acá, en ese tramo, de x sub 1 hasta x sub 2. Y la variación o, o la variacional o el camino variado, que la tenemos acá de la forma intermitente o discontinua, que esta es la que está acá, que es el camino variado, es igual a y barra, que es la función más la variación de la función. Y acá tenemos entonces, eso nos describe lo que es el camino variado. Y acá tenemos el camino real. Propiedad del operador. El operador variacional cumple con las siguientes propiedades, que es conmutativa con el operador diferencial. Acá tenemos que la variación de dy de dx es igual a d de dx por la variación de y. También es conmutativa con el operador integral, que la variacional o la variación de la integral de m por diferencial de x es igual a la integral de la variacional de m por el diferencial de x. La variación de una funcional. La variación de una funcional, sea j
una funcional denota de la siguiente manera: j sub i de x, y' sub i de x y x. Si a esta funcional le aplicamos la variación, que va a ser igual al límite cuando alfa tiende a 0, de la funcional variada menos la funcional real sobre alfa. Y sub i de x, es decir, y barra sub i va a ser igual a y sub i de x más la función auxiliar. De igual modo, y barra sub i, es decir, la derivada de y barra sub i va a ser igual a y' sub i de x más la derivada de la función auxiliar. Sustituyendo estas dos expresiones en la ecuación 1, tenemos lo siguiente: que la variación de j va a ser igual al límite cuando alfa tiende a 0 de y sub i de x más alfa n de x, y' sub i de x más alfa prima de 1 de x y x menos y sub i de x, y' sub i de x y x sobre alfa. Por definición de la derivada, que entonces tenemos lo siguiente: que la variación de j va a ser igual a la parcial de la funcional con respecto a alfa de y sub i de x más la función auxiliar y' sub i de x más la derivada de la función auxiliar cuando alfa tiende a 0. Entonces, sustituyendo cuando alfa tiende a 0, acá se deduce a lo siguiente: que la variación de la funcional será igual a la parcial de la funcional con respecto a y sub i de x por la variación de y sub i, más la parcial de la funcional con respecto a y' sub i por la variación de y' sub i, puesto que la variación de x es igual a 0. Y también cumple con algunas propiedades: que la variación de la funcional será igual a la parcial de j con respecto a la parcial de y sub i por la variación de y sub i, más la parcial de j con respecto a la parcial de y' sub i por la variación de y' sub i. De igual modo, cumple con la propiedad de la linealidad, que la variación de alfa j sub 1 más b j sub 2 va a ser igual a por alfa j sub 1 más b por la variación de j sub 2. De igual modo, aquí tenemos que la variación de j sub 1 por j sub 2 es igual a la variación de j sub 1 por j sub 2 más j sub 1 por la variación de j sub 2. Ejercicios resueltos. En esta etapa realizaremos los siguientes 4 ejercicios. El primer ejercicio trata sobre la variación de la funcional. El segundo es sobre el péndulo doble. El tercer ejercicio, el oscilador armónico. Y el cuarto ejercicio es un problema sobre braquistocroma. En este ejercicio vamos a dar continuidad a lo que expuso nuestro compañero Jim. Y con este vamos a ver un claro ejemplo de esta teoría. Este nos dice lo siguiente: hallar la variación de la funcional j igual a la integral con los límites de integración desde a hasta b por f multiplicado por y sub i, y' sub i de x por el diferencial de x, con un parámetro i igual a 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta n, donde f es una funcional continua de sus argumentos y sus derivadas parciales respecto a todos los argumentos que son continuos en un recinto acotado de g variación de los mismos. Los límites de integración a b son fijos, es decir, que cuando evalúe en AB debe ser 0. Esto es lo que nos está diciendo.
Entonces, y sub i de x es igual a y sub 1, tomando en cuenta el parámetro i, y vamos a manipular esas funciones a la cantidad que necesitamos. Como tenemos un parámetro i que dijimos arriba, 1, 2 y 3, entonces vamos a comentar aquí desde 1. Entonces, decimos con y sub i de x igual a y sub 1 de x, y sub 2 de x, hasta y sub n de x. Esa sería la posición. Y una velocidad y' sub i de x igual a y' sub 1 de x, y' sub 2 de x, así sucesivamente hasta y' sub n de x. Entonces, esto a su vez va a ser igual a la derivada de y sub 1 de x con respecto a x. Ahora vamos a resolver este ejercicio, ya con el enunciado lo suficientemente claro. Entonces, ahora vamos a aplicar la variación a ambos miembros, tanto como a j como al funcional, y queda expresado de esta manera. Como a la integral funcional. Podemos esta variación podemos pasar esta variación dentro de la integral y aplicarla directamente al funcional, para que nos quede de la siguiente forma. Entonces, aplicando la definición de la funcional, tenemos lo siguiente, que la variación de j es igual a la integral con los límites de integración desde a hasta b por la parcial de f con respecto a y sub 1 por la variación de y sub 1, más la parcial de f con respecto a y sub 2 por la variación de y sub 2, y así sucesivamente hasta llegar a la parcial de f con respecto a y sub n por la variación de y sub n. A esto le vamos a sumar también la velocidad, que sería la parcial de f con respecto a y' sub 1 por la variación de y' sub 1, más la parcial de f con respecto a y' sub 2 por la variación de y' sub 2. Así sucesivamente hasta la parcial de f por la variación de y' sub n por la variación de y' sub n por el diferencial de x. Okay. Como podemos observar aquí y recordando que tenemos un parámetro i igual a 1, 2, 3 hasta n, aquí igualmente tenemos los y sub i, que sería y sub 1, y sub 2, y sub 2, así sucesivamente hasta y sub n, y claramente podemos observar que es una sumatoria. Por tanto, para la posición podemos colocar el símbolo de sumatoria desde i igual 1 hasta n, igualmente con la velocidad. Entonces nos quedaría que la variación de j es igual a la integral con los límites de integración desde a hasta b multiplicado por la sumatoria desde i igual 1 hasta n por la parcial de f con respecto a la parcial de y sub 1 multiplicado por la variación de y sub i. Perdón, aquí sería y sub i, igualmente aquí y sub i. Más la sumatoria desde i igual 1 hasta n multiplicado por la parcial de f con respecto a la parcial de con respecto a la parcial de y' sub i por la variación de y' sub i por el diferencial de x. Ahora lo que vamos a hacer es sacar el operador fuera del corchete y nos va a quedar esta expresión, donde tenemos que la variación de j es igual a la integral desde a hasta b por la sumatoria de desde i igual 1 hasta n multiplicado por la parcial de f con respecto a la parcial de y sub i por la variación de y sub i. Esa sería la posición. Entonces, para la velocidad tenemos que vamos a sumarle la velocidad, que sería la parcial de f con respecto a la parcial de y' sub i por la variación de y' sub i por el diferencial de x. Bien, pero vemos aquí algo particular. Como aquí tenemos una derivada, pues yo puedo integrar por partes. Entonces vamos a trabajar este miembro de la ecuación
y le vamos a llamar y para poder hacer nuestra integración por parte. ¿Qué les parece? Entonces vamos a proceder, le llamamos esto y vamos a trabajar esta parte de momento y luego retornamos a esta ecuación. Entonces vamos a ver si derivamos esta ecuación, vamos a obtener la siguiente expresión. Entonces lo que vamos a hacer es que mi u va a ser esta parte que está aquí y aquí lo vamos a representar, aquí tenemos u, pero derivando esta expresión vamos a obtener lo siguiente, que du va a ser igual a d a la derivada con respecto a x de la parcial de f con respecto a la parcial de y' sub i. Y esta parte que tengo aquí puede ser mi du. Lo voy a expresar así mismo, du es igual a esta expresión. Pero si yo integro a ambos lados, obtengo a b, que me va a dar este resultado que está aquí. Ahora vamos a ordenar todas estas partes que hemos creado, llevándonos de esta expresión, en donde vamos a colocar, en donde vamos a sustituir las expresiones obtenidas. Así que u la vamos a sustituir por la parcial de f con respecto a la parcial de y' sub i, lo colocaríamos acá, y u y b, que es esta expresión, la variación de y, vamos a colocar aquí multiplicando a u, menos la integral de b, que recuerden que b nuevamente es la variación de y sub i, por du, que es la derivada con respecto a x de la parcial de f con respecto a la parcial de y' sub i. Entonces nos quedaría la expresión siguiente, en donde nos dice que i es igual a la parcial de f con respecto a la parcial de y', que va a prima, de y' sub i, por la variación de y sub i, por la variación de y sub i con los límites de integración a b menos la integral desde a hasta b por la derivada con respecto a x de la parcial de f con respecto a la parcial de y' sub i multiplicado por la variación de y sub i por dx. Pero este factor que podemos observar va a ser 0 en los límites de integración a b. Entonces, con base en esto, tenemos la siguiente expresión en donde nos dice que i es igual a menos la integral desde a hasta b por la derivada con respecto a x de la parcial de f con respecto a la parcial de y' sub i por la variación de y sub i por dx. Ya que en el slide anterior vimos que este factor que le habíamos llamado i estaba afectado por un operador, vamos nuevamente a retomar el operador y tenemos que i es igual a menos la integral desde a hasta b por la sumatoria desde i igual 1 hasta n por la derivada con respecto a x de la parcial de f con respecto a la parcial de y' sub i por la variación de y sub i por el diferencial de x. Una vez encontrado el valor de i, ahora vamos a sustituir en la ecuación original en donde estamos buscando la variación de j y obtenemos la siguiente expresión al sustituir el valor de i. Recuerden que este fue el valor que encontramos de i y este es el valor que teníamos anteriormente de la ecuación. Entonces tenemos que la variación de j va a ser igual a esta expresión que tenemos aquí. Pero podemos factorizar y factorizando tenemos que la variación de j es igual a la integral desde a hasta b por la sumatoria desde i igual 1 hasta n multiplicado por la parcial de f por la parcial de y sub i menos la derivada con respecto a x de la parcial de f con respecto a la parcial de y' sub i por la variación de y sub i por dx. Aquí, como podemos ver, esta parte que tenemos aquí, con esto se podría llegar a lo que son las ecuaciones de Lagrange. Pero hasta aquí es todo.
Espero haberme dado a entender y cualquier duda pueden enviar los mensajes por el grupo que serán respondidos. Ahora los voy a dejar con mi compañera Rodolfo para que explique el siguiente ejercicio de esta presentación. Pasamos a lo que es nuestro primer ejercicio y dice tenemos un péndulo doble y a ese péndulo doble oscila en un plano vertical, aquí como está mostrado en la figura de nuestra mano derecha. Nosotros vamos a conseguir dos cosas aquí. ¿Qué vamos a buscar primero? La lagrangiana del sistema y vamos a tener las ecuaciones de movimiento también de ese sistema. Entonces, nosotros tenemos un sistema compuesto por dos masas, masa 1, masa 2, donde tengo longitud 1, la longitud 2 y también tengo las coordenadas de ese sistema, de esos ángulos que están aquí, tengo los ángulos y la gravedad. Ahora vamos a buscar la lagrangiana del sistema. La lagrangiana es igual, aquí es igual a la lagrangiana. Lagrangiana, recordando, la lagrangiana la representamos por la letra L y va a ser igual a ¿quién? La lagrangiana va a ser igual a un medio de la masa, ¿por quién? Por la velocidad 2 elevado al cuadrado. Ahora nosotros vamos a continuar con la resolución de un ejercicio aplicando la ecuación de Lagrange. Entonces, vamos a buscar la lagrangiana en este péndulo doble y vamos a buscar la ecuación de movimiento también en ese péndulo doble. Este péndulo doble que nosotros tenemos aquí a nuestra mano derecha dice que está en un plano vertical. Está compuesto por la longitud 1, tiene la masa 1, longitud 2, masa 2. También aquí está el ángulo 1 y el ángulo 2, donde tiene las coordenadas y también la gravedad. Por lo tanto, la lagrangiana del sistema es igual. ¿A qué es igual la lagrangiana del sistema? La lagrangiana del sistema, recordemos que es igual a energía cinética, que representamos con una T, menos la energía potencial. Esa es la lagrangiana del sistema. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer ahora? Nosotros vamos a buscar primero la energía cinética, luego buscamos nuestra energía potencial y entonces luego sustituimos y ahí conseguimos lo que es la lagrangiana del sistema. Por lo tanto, veamos cómo lo haremos. Entonces, primero vamos a buscar la energía cinética del sistema y dice que energía cinética, como es un péndulo doble, yo tengo que energía cinética 1 es igual a un medio de la masa, por la velocidad 1 al cuadrado y energía 2 es igual a un medio de la masa por la velocidad su 2 al cuadrado. La suma de estas dos velocidades me van a dar la energía cinética total del sistema. Veamos. O sea, sumar a T1 y T2 me da energía cinética total del sistema. Y aquí veámoslo ya expresado de manera diferente. Ahora, ¿qué nosotros vamos a hacer? Nosotros vamos a expresar esas velocidades con respecto a las coordenadas, o sea, a la velocidad en X y a la velocidad en Y, porque tenemos nuestras coordenadas aquí. Entonces vamos a decir que esa velocidad 1 va a ser igual a x1, que es esta distancia que está aquí, esta distancia que está acá, x1 al cuadrado, esa es la derivada de x1 al cuadrado, más y1 al cuadrado, aquí está. Esa es la energía cinética, sustituyéndola en sus coordenadas, la velocidad. Igual aquí tenemos la energía cinética 2, que es igual a la velocidad en x al cuadrado, pero x2, mírenlo aquí, que esta distancia que está aquí, la 1 más la 2, esa es
Entonces x sub 1, x sub 2 es esta distancia completa elevada al cuadrado, o sea, la derivada de ella elevada al cuadrado más y sub 2, que esta expresión que está aquí. Y sub 2, esta expresión. Y sub 2 es igual a y, a esta longitud que está acá más esta. Y ahí está la derivada de y sub 2 elevada al cuadrado. Ahí está la energía cinética expresada en la velocidades con respecto a esa coordenada. Ahora bien, ¿qué nosotros vamos a buscar? Luego de esto vamos a pasar a ¿qué? A buscar la energía potencial luego de tener la cinética, pero fíjense que la energía cinética está en X, no sé quién es X, debo buscar esas coordenadas y también el valor debo buscar a Y, a que es igual a Y, a quién es X, a que es igual a X sub 2 y Y sub 2, pero además de eso, también la velocidad, o sea, debo derivar esas coordenadas, derivar X1, X sub 1, y sub 1, x sub 2 y y sub 2, debo derivarla y luego buscarla elevada al cuadrado. Entonces ahora lo próximo que vamos a hacer es buscar la energía potencial del sistema, luego entonces buscar estas componentes. Primero buscar a x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2, luego derivar eso y después de derivarlo elevado al cuadrado para entonces sustituir nuestro resultado y encontrar la lagrangiana. Veamos cómo lo vamos a hacer. Bueno, en ese sentido, la energía potencial, decíamos, del sistema va a ser igual a energía potencial a la sumatoria de estas dos energías, pero energía U sub 1 va a ser igual a un medio de ¿quién? De la masa 1, ¿por quién? Por la gravedad, por esa altura, por la altura Y1, y asimismo va a ser igual la energía potencial U sub 2, que es igual a un medio de la masa 2, ¿por quién? Por la gravedad, por Y sub 2, que por la altura 2. En ese sentido, vamos entonces ahora a encontrar las componentes de la energía cinética como habíamos dicho. Aquí está. Bueno, primero sumamos la energía potencial del sistema completo, la sumatoria de estas dos, ahí la tenemos. Ahora buscamos los valores de ¿quién? De X1, de la coordenada X1 y Y sub 1, X sub 2 y Y sub 2, pero en función de ¿quién? De estos ángulos que tenemos aquí, que es teta 1 y teta 2. Entonces, X sub 1 va a ser igual a ¿quién? A la longitud 1, ¿por quién? Por el seno de teta 1, ese X1. Entonces, Y sub 1 va a ser igual a la longitud 1, que es esa altura, y como estamos trabajando hacia abajo, van a ser negativos estos valores. Entonces, por eso el negativo aquí. A la altura va a ser Y sub 1, que es esta altura que está aquí, va a ser igual a menos la longitud 1, ¿por quién? Por el coseno de teta 1. Ahí hay un errorcito, ese teta 1. Entonces, luego pasamos a buscar quién es X sub 2 y Y sub 2. X sub 2 va a ser igual a quién? A X sub 1, más ¿quién? Teta 1, la longitud 2 por teta 2 por el seno de teta 2. O sea, va a ser igual a la longitud 2, ¿por quién? Por el seno de teta 2. Entonces, aquí lo tenemos. Entonces, ya nosotros sabemos quién es X sub 1, que esta expresión que está aquí, pues la sustituimos y entonces X sub 2 es esta expresión que es. Entonces, vamos a ubicar quién es Y sub 2. Y sub 2 es igual a Y sub 1 menos ¿quién? Menos la longitud 2 por el coseno de teta 2. Aquí tenemos esa expresión, pero ya sabemos quién es Y sub 1, que esta expresión que tenemos aquí, sustituimos en esta ecuación y entonces nos quedan estas hermosas ecuaciones que vamos a llamarle que esta es nuestra ecuación 2, esta es la 1 y esta es la ecuación 2. Ahora bien,
¿qué vamos nosotros a hacer? Ya tenemos la coordenada en función de los ángulos, pues vamos ahora a buscar su derivada. Vamos a derivar estas expresiones. Esta expresión me va a dar, la derivada de x1 me va a dar igual a la longitud 1, que eso es constante, y la derivada del seno es el coseno, coseno de teta 1. Aquí entonces va a ser diferente, la y sub 2, y sub 1 va a ser igual a la derivada del coseno de menos seno, por lo tanto este menos que está aquí me va a dar positivo, me va a dar la longitud 1 por el seno de teta 1, y así sucesivamente también esta expresión. Veamos a ver lo que estamos diciendo aquí ya en esta ecuación. Fíjense aquí, la derivada de x1 era lo que hubiésemos dicho, la longitud 1 por teta 1 por el coseno de teta 1. Y aquí ya y sub 1 sale positivo. También acá está la derivada de y sub 2, que lo hicimos haciendo el mismo procedimiento. Y entonces tenemos la derivada aquí de y sub, esta era de x sub 2 y esta es de y sub 2. Ya tenemos las derivadas que anteriormente le hubiésemos dicho. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con esa derivada? Elevarla al cuadrado para poder sustituirla en nuestra energía cinética. Entonces vamos a elevar esta expresión al cuadrado, va a quedar ella misma, aquí va a quedar ella misma, aquí cuando elevemos al cuadrado vamos a tener un binomio, y desarrollando el binomio entonces veamos cómo lo vamos a hacer, cómo desarrollamos ese binomio. Esa es la ecuación 3. Luego nosotros tenemos aquí, fíjense que decíamos que quedaba igual esta expresión, pero solo elevada al cuadrado. La próxima la elevamos al cuadrado también. Luego, al elevar al cuadrado esta expresión, tenemos este binomio al cuadrado. Binomio cuadrado perfecto. Entonces, en ese sentido, ¿qué hacemos? Esto va a ser igual a la derivada de la primera, más 2 veces la primera por la segunda, más la segunda elevada al cuadrado. Esta expresión es el desarrollo de esta. Lo mismo va a pasar con y sub 2, que es un binomio cuadrado perfecto. Lo vamos a desarrollar y vamos a tener una expresión similar a esta, mediante el mismo procedimiento. Aquí tenemos esta expresión y esa es la ecuación número 4. Ahora sí estamos en condición de sustituir nuestro lagrangiano, encontrar el lagrangiano del sistema aplicando lagrangiano. Lagrangiano es igual a energía cinética menos energía potencial. Aquí tenemos esa expresión. Continuamos acá, sustituyendo los términos que ya hubiésemos conseguido. Esta es la energía potencial y de ahí para acá la energía cinética. Ahora, ¿qué nosotros vamos a hacer? Vamos a reducir algunos términos mediante el uso de algunas razones trigonométricas. Sabemos que el coseno cuadrado más el seno al cuadrado, eso me da igual a 1. Por lo tanto, nosotros aquí lo que vamos a aplicar, aquí tengo coseno cuadrado más seno cuadrado, eso me da 1. Pero esta expresión que es constante la pasamos aquí igual. Fíjese, un medio. Expresamos esta, vamos a ver dónde vamos a expresar esta expresión. Fíjense aquí, al expresar esa expresión, o sea, al aplicar coseno cuadrado de seno cuadrado, lo que decíamos, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x es igual a 1. Aplicando esa expresión, entonces nosotros tenemos esta expresión que está aquí, fíjense. Ahí conseguí un 1. Seno cuadrado por coseno cuadrado, los colores le van diciendo, conseguí un 1, la saco factor común y me queda esta expresión. O sea, los términos que son constantes pasan acá. Entonces aquí el azul, los colores me dice, conseguí un coseno cuadrado aquí y otro coseno cuadrado aquí, sale esta expresión aquí delante y entonces saco esta que es factor común en ambos. Ahora esta expresión con esta, seno cuadrado con coseno cuadrado, me da esta expresión que tengo aquí, pero ya tengo factor común a la m sub 2 entre 2, a un medio de m sub 2. Ahora, después la amarilla por igual, saqué, apliqué esta identidad trigonométrica y entonces me quedó esta expresión.
esta expresión que está en rojo, mírenla aquí donde la tengo, más esta expresión la sumo, la dejo ahí igual, estas pasan, baja igual también, mírenla acá. Ahí entonces he ido reduciendo mediante el uso de esta identidad trigonométrica. Pero ahora aplicando esta otra identidad trigonométrica, que es la diferencia de dos ángulos, entonces la diferencia de ángulos, aquí aplicando esa expresión, fíjese que esa expresión aquí tengo coseno por coseno, coseno por coseno, seno por seno y seno por seno. Por lo tanto, esa expresión va a ser igual a la diferencia de ¿quién? El coseno de la diferencia de todos ángulos de x menos y. Ahí lo tengo expresado, solo que no tengo x y, sino que tengo teta 1 y teta 2. Por lo tanto, esta expresión me queda, ya al sustituir esto me queda esta expresión, copio todo lo demás igual, y entonces me queda que el lagrangiano es igual a esta expresión, que ya esta expresión, a esta ecuación, a esta bella ecuación que tengo acá. Así que ese es nuestro lagrangiano. Tenemos la ecuación lagrangiana nuevamente, escrita de una manera ya más elegante. Luego de esto, ubicamos la ecuación de Euler-Lagrange. Como tenemos dos coordenadas generalizadas, en este sistema, dos coordenadas generalizadas, vamos a tener dos ecuaciones de Euler-Lagrange. Entonces, tenemos dos grados de libertad, tenemos dos ecuaciones de Euler-Lagrange. Entonces, la primera ecuación nosotros la vamos a tomar, y al tomar nuestra primera ecuación, nosotros vamos a decir que esta es la ecuación número 7 y que esta es la ecuación número 8. Entonces, utilicemos la ecuación número 7 primero. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nuestra ecuación 7 dice que debemos aplicar las ecuaciones de Euler-Lagrange. Vamos a conseguir estos componentes primero para luego aplicarlo. Primero buscamos la parcial de la lagrangiana con respecto a la velocidad generalizada 1, o sea, con respecto a teta 1, y ubicamos los colores, nos ayudan a identificar mejor, más rápido. Aquí tengo un medio de la masa 1, porque tengo teta 1. Entonces vamos a derivar esto. Al derivar, este 2 con ese 2 se eliminan, o sea, te da 1, y por lo tanto te queda la masa 1, por la longitud 1 al cuadrado por teta punto 1, o sea, la derivada de teta 1. Más, vamos a derivar esta también, que es teta 1. Recuerden, si yo tengo aquí la parcial de la lagrangiana con respecto a teta 1, yo debo buscar donde quiera que esté teta 1 para trabajar, para derivarla, aplicarle la parcial, la derivada parcial. Entonces aquí, aplicando la derivada parcial, me da lo mismo, me queda este término que tengo aquí, se va ese 2 con ese 2 y me queda esta expresión. Ahora, haciendo lo mismo, como esto es teta 2, no hay que aplicarle la lagrangiana, la derivada, a esta expresión que está aquí. Sí tengo que aplicarle la derivada. Estos dos términos pasan igual, pero aquí recuérdense que tengo m2, entonces al derivar teta 1 con esta se me va a la 2, y ahí entonces me queda teta punto pero 2, y esta expresión que está aquí. O sea que al derivar esta expresión completa, la ecuación de la lagrangiana con respecto a la derivada a la velocidad generalizada 1, me queda esta expresión. Hago el mismo procedimiento, pero ahora ¿quién? Le aplico la derivada temporal a esta expresión, a esta nueva ecuación, que es la ecuación 9. A la ecuación 9 le aplico la derivada temporal, y entonces me queda esta ecuación que está aquí, que es la ecuación número 10. Fíjense que al derivar teta 1, teta punto 1, entonces me queda teta punto 2, que eso es aceleración. Me queda la masa 1 por la longitud 1 al cuadrado por teta punto 1. Entonces, al derivar esta me queda esta expresión, entonces consigo esta expresión aquí completa. Esta es la derivada de un producto, entonces al desarrollar esa derivada del producto me queda esta expresión que está aquí. Entonces ahora vamos a derivar, pero a derivar esta señora con respecto a teta 1.
al derivar esa señora con respecto a teta 1, incluso los colores me dan la facilidad de decir qué estamos haciendo, cuál estamos derivando. Derivé esa señora, pero con respecto a teta 1. Entonces ya estoy en condición de poder sustituir en mi ecuación lagrangiana, que es la ecuación 7, mis expresiones y obtener. Entonces dice que sustituyo la ecuación número 10 y número 11, estas dos ecuaciones, que es la que me completa mi lagrangiano, en la ecuación 7. La ecuación 7 es esa. Entonces ahora pasamos y vemos qué ocurre. Miren acá, al sustituirla, me queda esta expresión que tengo acá. Esa señora, y al realizar reducir términos semejantes de esta señora, obtengo esta otra señora. Y esta es la ecuación de movimiento número 1 para ese sistema. Ahí la tengo. Pero ¿qué hacemos? Ya yo tengo mi ecuación número 1 para el sistema. Ahora bien, para yo conseguir la ecuación 2, que es mi ecuación 8 de ese sistema, realizo el mismo procedimiento que realicé para conseguir, o sea, aplico derivada, aplico la regla de la cadena en esta derivada, derivo, o sea, aplico la primera derivada acá, pero con respecto a teta 2, y luego aplico derivada temporal con respecto a teta 2, y aquí derivo, pero con respecto a teta 2. Y ahí, al derivar, consigo, haciendo ese mismo procedimiento, consigo entonces mi ecuación 2 de movimiento. Fíjense, ahora está la ecuación 7, como les decía, y está la ecuación 8. Por lo tanto, aquí al sustituir, hacer los mismos procedimientos que hablábamos allí, obtenemos esta ecuación, o sea, la primera ecuación de movimiento, y esta es mi segunda ecuación de movimiento, que la conseguimos mediante un proceso similar al anterior. Ahora vamos a pasar a conseguir aplicar la ecuación de movimiento, pero ahora a un oscilador armónico simple, que es nuestro próximo ejercicio. Un oscilador armónico simple que se desplaza en el eje de la X con una masa M y una constante K. Entonces, ¿qué nosotros vamos a aplicar? La lagrangiana. Primero aplicamos la lagrangiana a ese sistema, la lagrangiana energía cinética menos energía potencial. Energía cinética, esta expresión que está aquí, esta es la expresión de energía potencial. Al aplicar la lagrangiana, entonces me queda que la lagrangiana es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado menos 1/2 de la constante K por la coordenada X elevada al cuadrado. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Vamos a conseguir, aplicamos ahora, después que tenemos la lagrangiana, buscamos la ecuación de movimiento, la ecuación que rige ese movimiento. Por lo tanto, esa ecuación es esta. Esa ecuación es esta, aplicamos aquí. Esto es arreglar aquí. Entonces escribir las ecuaciones de Euler-Lagrange. Ecuación de Euler-Lagrange es la parcial, la derivada temporal de la parcial de la lagrangiana con respecto a la velocidad, menos la parcial del desplazamiento en este caso, y eso es igual a 0. Ubicamos primero este término que tenemos aquí, parcial de la lagrangiana con respecto a la velocidad. Eso va a ser igual a la masa por la velocidad. Luego aplicamos la derivada temporal a esta expresión y nos queda esta. Nos queda que eso es igual a masa por aceleración. Luego vamos a aplicar la parcial de la lagrangiana con respecto a la posición X, y entonces tenemos que eso es igual a menos la constante por X. Ahora estamos en condición de sustituir estas expresiones, sustituir estas dos expresiones en mi ecuación de Lagrange. Al sustituirla me queda esta ecuación y luego me queda esta hermosa que está aquí, que
para este oscilador armónico simple, la ecuación de movimiento está compuesta, es igual a la aceleración más un medio más k sobre m por x, y eso es igual a cero. Hemos terminado con estos dos ejercicios, esperamos que lo hayan entendido y cualquier pregunta pues la esperamos por el grupo. Así que muchas gracias. Bye bye. Tenemos un problema muy famoso llamado braquistócroma. Este problema fue propuesto por Bernoulli. Se lo había enviado a muchos matemáticos de su época como un desafío para que lo resolviera. Dentro de ello, Newton lo había resuelto en pocas horas y los demás matemáticos, algunos lo resolvieron tardaron más de una semana para realizarlo. El problema dice lo siguiente, que una partícula se desliza desde reposo sobre un alambre a un plano vertical desde un punto A hasta un punto B, con A más alto que B por influencia de la gravedad. Determinar el tiempo total empleado, obtener la ecuación que describe la curva en el tiempo mínimo. Demostrar que la curva requerida es un cicloide. Para esto acá tenemos lo que es la gráfica que nos representa la trayectoria de la partícula y tomamos un pequeño segmento de esa curva y que lo denotamos como el diferencial de S por ser algo muy pequeño. Y empezamos con la parte A, es decir, determinar el tiempo total empleado desde A hacia B. Definimos la velocidad, que es el diferencial de S sobre el diferencial de T, que es la longitud de ese pequeño arco sobre el diferencial de T. Despejando el diferencial de T, tenemos entonces que el diferencial del arco sobre la velocidad. Aplicando la integración en ambos lados, tenemos entonces que la integral de dt es igual a la integral de ds sobre b. Aquí tenemos que la integral de dt nos da el tiempo de A hacia B por diferencial de S entre B. Ahora planteamos que la conservación de la energía mecánica es cero y la energía cinética es igual a masa por velocidad, un medio masa velocidad al cuadrado, y la energía potencial masa por gravedad por distancia o altura. Y con esto tenemos esta igualdad. Entonces, haciendo una transposición, tenemos entonces que un medio masa por velocidad al cuadrado es igual a masa por gravedad por la altura. Simplificando la masa en ambos lados, tenemos entonces que velocidad al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad por la distancia. Despejando velocidad, eso nos da que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la distancia. Y esta le llamamos ecuación 2. Acá tenemos que el tiempo es la ecuación 1. Para un pequeño segmento de la curva, se puede aproximar con el teorema de Pitágoras. Y así tenemos que el diferencial de S al cuadrado es igual al diferencial de X al cuadrado más diferencial de Y al cuadrado. Despejando el diferencial de S, acá tenemos que eso nos da la raíz cuadrada del diferencial de X al cuadrado más el diferencial de Y al cuadrado. Aquí aplicando un pequeño artificio matemático, tenemos que el diferencial de X lo sacamos fuera, va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 más diferencial de Y sobre el diferencial de X al cuadrado. Pasando el diferencial de X, lo colocamos aquí y aquí hacemos lo siguiente. Sustituyendo la ecuación 2 y la ecuación 3 y en una, y tenemos lo siguiente, que el tiempo es igual a la integración de 0 hasta x sub b de
sustituyendo de ds, el diferencial de s, en la ecuación 1 tenemos lo siguiente, que la raíz cuadrada de 1 más el diferencial de y sobre el diferencial de x al cuadrado, sobre la velocidad, que era igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por x por el diferencial de x. Pero tenemos que el diferencial de y es igual, y' de x es igual al diferencial de y sobre el diferencial de x. Sustituyendo esto acá, tenemos entonces que el tiempo es igual a la integral de 0, desde 0 hasta x sub b de la raíz cuadrada de 1 más y' de x al cuadrado sobre la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la distancia por el diferencial de x. Y sacando la, la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad, la sacamos fuera de la integración y tenemos entonces que el tiempo es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la integral de 0, desde 0 a x sub b de la raíz cuadrada. Hacemos una acomodación de esto acá. Y' al cuadrado de x más 1 sobre la raíz cuadrada de x por el diferencial de x. Y ahí no tenemos el tiempo. Entonces, para determinar el punto B, obtener la ecuación que describe la curva en el tiempo mínimo. Entonces, como es un problema variacional, aplicamos entonces la definición de la variacional, que es la parcial de la función con respecto a la variable y nos da lo siguiente: d de x por la parcial de y entre la parcial de y'. Pero aplicando aquí lo que es la ecuación de Euler-Lagrange, y acá tenemos que el primer miembro nos da 0 y el segundo miembro, que es diferente de 0, hacemos lo siguiente, que la parcial de y por la parcial de y' va a ser igual a esto. ¿Qué nos da aquí? Esta es aplicando ya la ecuación de Euler-Lagrange. Entonces, la parcial de y con respecto a la parcial de y' nos va a dar, aplicando aquí lo que es la cadena, nos da un medio raíz cuadrada, un medio por 2y' sobre la raíz cuadrada de 1 más y' al cuadrado por 1 sobre la raíz cuadrada de x. Entonces, aquí tenemos ya y' sobre la raíz cuadrada de x por la raíz cuadrada de 1 más y' al cuadrado es igual a una constante. Elevando al cuadrado nos da lo siguiente, que y' al cuadrado es igual a x por 1 más y' al cuadrado. Aquí tomamos que la constante es igual a 1 sobre 2a por conveniencia, pero algunos usan la constante igual a a. Entonces aquí tenemos entonces que y' al cuadrado es igual sobre x por 1 más y' al cuadrado es igual a 1 sobre 2a. Entonces aquí acomodamos esta expresión, tenemos lo siguiente, que y' al cuadrado sobre 1 más y' al cuadrado es igual a x sobre 2a. Entonces invertimos esto que está aquí, entonces tenemos 2a sobre x, nos da 1 más y' al cuadrado sobre y' al cuadrado. Entonces aquí, multiplicando, entonces, ¿qué tenemos? Ya simplificando esto, dividiendo cada uno, tenemos entonces que 2a sobre x igual a 1, porque y' al cuadrado sobre y' al cuadrado nos da 1, y 1 sobre y' al cuadrado. Y aquí tenemos, ya haciendo una transposición, tenemos entonces que 2a sobre x menos 1 es igual a 1 sobre y' al cuadrado. Ya buscando mínimo común múltiplo, tenemos 2a menos x sobre x es igual a 1 sobre y' al cuadrado. Despejando y' al cuadrado nos da x sobre 2a menos x. La idea es despejar y'. Entonces, y' es igual a la raíz cuadrada de x sobre 2a menos x, que es la ecuación que describe el tiempo mínimo.
La parte C nos decía determinar que la curva es un cicloide. Para determinar que la curva es un cicloide, entonces integramos la acción mínima, que es esta, la ecuación 2. Entonces aquí tenemos entonces que la integral de d de y es igual a la integral de la raíz cuadrada de x sobre 2a menos x por el diferencial de x. Entonces eso nos da y es igual a la integral de la raíz cuadrada de x sobre 2a menos x por el diferencial de x. Ahora, haciendo un cambio de variable, tomando que x es igual a por 1 menos coseno de teta y derivando esto, tenemos que el diferencial de x es igual a por seno de teta por diferencial de teta. Aquí tenemos la ecuación 5 y la ecuación 6. Sustituyendo la ecuación 5 y 6, aquí en la ecuación 4 tenemos entonces que y es igual a la integral de a por 1 menos coseno de a. Porque recuerde que tenemos que x es igual a por 1 menos coseno de a. Sobre 2a menos x, entonces 2a menos a por 1 menos coseno de teta. Haciendo aquí una operación aritmética, nos da lo siguiente, 2a menos a más a coseno de teta. Simplificando aquí el denominador, tenemos que, y factorizándola, tenemos entonces a por 1 más coseno de teta. Y sustituyendo aquí el diferencial de x, en la ecuación 4, que es a por seno de teta, por el diferencial de teta, que es esto que está acá. Y tenemos esta expresión que está aquí. Entonces, pero como seno de teta es igual a la raíz cuadrada de 1 menos coseno al cuadrado de teta, aplicando la propiedad, la identidad trigonométrica, esta propiedad, seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta es igual a 1, despejando a seno y buscando la raíz cuadrada nos da lo siguiente. Raíz cuadrada de 1 menos coseno al cuadrado de teta. Ya sustituyendo esto por su valor, 1 menos coseno de teta por 1 más coseno de teta. Ahora, como los dos están por debajo de un radical, podemos aplicar la propiedad del producto de los radicales. Y aquí tenemos la raíz cuadrada de 1 menos coseno de teta por 1 menos coseno de teta por 1 más coseno de teta entre 1 más coseno de teta. Simplificando 1 más coseno de teta nos queda 1 menos coseno de teta por 1 menos coseno de teta. Entonces, al ser un producto, entonces lo elevamos al cuadrado. Ahora, integrando esta parte que está acá, tenemos aquí, calculando la raíz cuadrada de este señor, que está aquí, nos da 1 menos coseno de teta. Integrando 1 menos coseno de teta por el diferencial de teta, ya aplicando la propiedad de la integración, ya de la integral de una suma es igual a la integral de cada uno de los sumandos. Y por ende tenemos que y es igual a por la integral del diferencial de teta menos coseno de teta por el diferencial de teta. La integral de diferencial de teta nos da teta y la integral de coseno de teta nos da menos seno de teta más c. Entonces, esta curva nos describe. La ecuación de Lagrange puede determinarse mediante el principio de Hamilton y está dada por la ecuación siguiente. Para concluir, también es bastante relevante hablar sobre la importancia de una formulación de un principio variacional. La formulación del principio variacional es de suma importancia en la mecánica cuántica. Cuando el sistema pueda establecer una lagrangiana de coordenadas independiente, la formulación del principio variacional es de suma importancia en la mecánica. Cuando el sistema puede establecer una lagrangiana de coordenadas independientes. La formulación de este principio dio como origen el famoso principio de Hamilton, en el cual está contenida toda la mecánica de sistemas holónomos con fuerzas derivables de potenciales. El principio variacional solo comparte magnitudes físicas que pueden definirse
sin hacer referencia a un sistema particular de coordenadas generalizadas, a saber, las energías cinéticas y potencial. Este es invariante a la elección de las coordenadas del sistema. Además, este principio puede aplicarse para describir sistemas de otros campos, tales como campo elástico, campo electromagnético y las propiedades de campo de partículas elementales. Y para complementar este aprendizaje, aquí le traemos la propuesta de los siguientes ejercicios para que puedan desarrollar los conocimientos adquiridos en esta presentación. Aquí le pueden hacer capture para que puedan tenerlo y escribirlos en su cuaderno detenidamente. Los materiales que utilizamos para hacer posible esta investigación que dio lugar, la presentación que están disfrutando en este momento, fueron obtenidas de los libros de dinámica clásica de las partículas y sistemas. Este libro es de Jerry Marrison del 2003, así como Mecánica Teórica de Murray en 1977 y Mecánica Clásica de Goldstein. Esto ha sido todo por el momento. Esperamos habernos dado a entender y cualquier duda o aclaración como compañeros podemos aclararla en el aula virtual. Chao, chao.